Bueno, entonces en la clase pasada habíamos visto y habíamos hablado de las fuerzas, ¿cierto? Y habíamos dicho que en la naturaleza existían diferentes fuerzas, que eso fue lo que ustedes tuvieron que investigar. ¿Sí o no? Entonces, habíamos dicho también que existía algo o existía un diagrama o existía una forma de verificar de manera gráfica qué fuerzas se ejercían sobre algún objeto, sobre alguna masa. Y entre eso estaba lo que llamábamos el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Entonces, ¿qué era un diagrama de cuerpo libre? Profe, una representación gráfica. Ajá, ok. Entonces, vamos a hacer como un ejemplito. ¿Listo? Vamos a suponer que yo tengo un objeto cualquiera. Voy a representar como con un cuadrito. ¿Bien? Y este cuerpo, pues tiene algo llamado masa. Y habíamos visto que la masa es diferente al peso, ¿sí? Recordemos que el peso, ¿qué es? Según lo que recuerdo, era algo que decía o sea, que el objeto como tal se atrajera al centro de la Tierra o algo así. Yo no sé. Pero en general, ¿qué es el peso? O cómo o qué podemos decir del peso? La masa no. No, Ah, no, No, mentira, porque no, la no, masa y no. el peso es No, diferente. no, Luis, ya. el peso sí tiene que ver con la masa, ¿sí? Pero el peso es una fuerza, ¿sí? El peso es una fuerza que se ejerce sobre esa masa. ¿Bien? Ah, ya, ahí está la respuesta. Entonces recordemos que el peso, eh, digamos que tiene que ver con la masa y tiene que ver con la gravedad, ¿sí? Y la gravedad hace que, que esa masa que tenemos pues acá en este caso, se pueda mantener, digamos, sobre la Tierra. Y es lo que algo que nos atrae hacia el centro de la Tierra. Por eso el peso lo representamos en el diagrama de cuerpo libre hacia abajo, como un vector hacia abajo. Recordemos que la fuerza también es un vector, ¿sí? Y lo vamos a representar con la letra W. ¿Listo? Y recordemos que esa W es la masa multiplicada por la gravedad, ¿sí? Pues ahí está la diferencia entre masa y peso. Perdón. La masa es simplemente que la magnitud, ¿cierto? De lo que, digamos, de lo que tiene, pues, como ese cuerpo, la materia de ese cuerpo, ¿sí? En cambio, el peso es la fuerza ejercida sobre esa masa, ¿sí? Y por eso la representamos como la masa multiplicada por la gravedad. Y se representa con el vector, digamos, hacia abajo, ¿cierto? Bien, ¿eso es claro? Señor. Bien, entonces este es el peso. También tenían que investigar algo que tenía que ver con la tensión. ¿Qué es la tensión?
De a uno. Profe, la tensión es un par de fuerzas de acción y reacción que actúan en cada extremo de algunos elementos. Por ejemplo, en las cuerdas y todo eso, cuando uno las jala, quedan tensionadas. Exactamente, y es precisamente, gracias Lucía, muy bien, precisamente la tensión se da siempre y cuando haya una cuerda, digamos, trabajando o funcionando sobre algún objeto, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá un ejemplito. Voy a suponer que esto es una polea, ¿sí? Y que aquí está ejerciéndose una fuerza sobre. Entonces, miremos que cuando la cuerda se tensiona vamos a suponer que esto es una masa 1, y vamos a suponer que esto es una masa 2. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la masa 2 lo que hace es generar la fuerza sobre esa cuerda hacia abajo? Pues entonces lo que hace es que se tensiona el objeto de este lado, ¿sí? Entonces este objeto tiene una tensión que la vamos a llamar T, ¿sí? La tensión la vamos a representar con la letra T, ¿sí? Mientras que por el contrario, cuando la masa 1 lo que hace es no dejar, digamos, ejercerse la fuerza, pues obviamente este objeto también va a tener una tensión T. ¿Listo? Es decir, digamos que por lado y lado en este caso hay una tensión sobre esa cuerda, ¿sí? Entonces, para poder que exista tensión deben de haber cuerdas, ¿sí? O debe de haber como mínimo una cuerda. ¿Sí? Hay que tener en cuenta de que en esas tensiones o en estos trabajos que vamos a realizar, la cuerda como tal no vamos a tener en cuenta la masa, porque la cuerda también va a tener una masa, ¿sí? Por muy pequeña que sea, va a tener una masa, pero en estos casos, como vamos a hablar de fuerzas donde vamos a despreciar ciertas masas, ¿bien? Entonces, en este caso, la masa de la cuerda la vamos a despreciar, es decir, no vamos a tener en cuenta esa masa de esa cuerda, ¿bien? Pero la tensión funciona de esa manera. Tengamos en cuenta, ya que vimos el peso, pues que cada una de estas masas va a tener un peso, ¿sí? Que ya sabemos que se representa como M por G. ¿Listo? Profe, pero se supone que uno no puede rechazar nada, entonces ¿cómo vamos a rechazar el peso de los cuerpos? El problema es que en física, digamos que de manera experimental, pues no se puede rechazar nada, pero de manera teórica y con el fin de ayudarse, los físicos lo que hacen es idealizar las cosas. Entonces, usted se va a encontrar de ahí en adelante, ¿sí? En todo momento, que los físicos lo que hacen es idealizar las cosas, ¿sí? Cuando llamamos idealizar, es que todo es perfecto, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de una fuerza de rozamiento también ahora más adelante, pero vamos a mirar que esa fuerza de rozamiento en algunos momentos no la vamos a tener en cuenta, ¿sí? Precisamente para analizar ciertas cosas que debemos de analizar de manera ideal, ¿sí? Entonces, cuando estemos hablando de idealización, vamos a hablar de que vamos a despreciar ciertas cosas, ¿listo? En este caso, como les digo, vamos a despreciar la masa de la cuerda, ¿sí? Con el fin digamos, de que nos podamos ayudar en muchas cosas de manera teórica, porque pues lo que vamos a hablar es un poco de manera teórica. Obviamente, cuando se hacen experimentos, digamos que eso sí se va a tener en cuenta, ¿cierto? Pero pues como estamos hablando un poco teórico, entonces vamos a despreciar varias cosas en estos casos. ¿Listo? De todas maneras, no vale la aclaración. Muy bien, Vivi. Había otra fuerza que es la normal, que investigaron sobre la normal. Yo, profe, Señor. pues que la fuerza normal es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella. Pues eso, pues. Bien, No sé. perfecto. La fuerza normal es la fuerza normal.
La fuerza Sí. que dice, ¿qué dijo? La fuerza normal, la fuerza normal. Pues que otra explicación matemática. Pero pues no está del todo malo decir eso. En realidad la fuerza normal es una fuerza que ejerce, digamos, toda superficie, ¿cierto? Y que siempre se va a representar, ¿cierto? De manera vertical y va a ser una fuerza hacia arriba, es decir, una fuerza contraria hacia donde esté, digamos, la superficie. Entonces, si la superficie, pues obviamente está de manera horizontal, ¿cierto? La normal siempre va a estar de esa manera. Ah, pero entonces, ¿qué pasaría si yo la tengo sobre una superficie inclinada? ¿Sí? Pues entonces digamos que va a ser perpendicular siempre a esa superficie. Ah, entonces como la superficie está de manera inclinada, pues la normal va a estar de manera inclinada, ¿sí? La normal se representa con la letra N, ¿no? ¿Listo? Entonces, siempre va a ser perpendicular a la superficie o a la forma de cómo esté la superficie, ¿sí? Recordemos que perpendicular es que forme un ángulo de 90 grados con lo que esté necesitando, ¿cierto? Entonces, en este caso, como la superficie está inclinada, pues por eso, digamos, la normal también va a estar inclinada sobre el objeto. ¿Listo? ¿Eso es claro para todos hasta el momento? Sí, profe. Profe. Bien. Hablemos de la fuerza de rozamiento, o lo voy a llamar Yo, fricción, señora. yo quiero decir que, ¿Listo? bueno, es la fuerza que existe entre dos superficies ásperas en contacto que se opone al deslizamiento. Listo. Estamos hablando de la fuerza de rozamiento por deslizamiento, ¿sí? Ajá. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a suponer una masa sobre una superficie, ¿sí? Entonces, en el momento en que, digamos, esa masa esté en movimiento, ¿sí? Cuando hay movimiento, obviamente, pues hay digamos, un toque, lo voy a llamar de esa manera, entre la masa, ¿cierto? Y esa superficie. Ese rozamiento o ese toque que hay entre esa masa y esa superficie es lo que llamamos la fricción o el rozamiento. Hay que tener en cuenta de que hay diferentes rozamientos, ¿sí? Está el rozamiento por deslizamiento, que fue el que nos dijo Andrea, ¿sí? Que es, digamos, esa fuerza que hay entre esa superficie y una masa, ¿bien? Y eso va a depender de qué, va a depender de qué manera esté la superficie, ¿cierto? Porque pues no va a ser lo mismo una superficie lisa que una superficie que de pronto esté rugosa, ¿cierto? O una superficie que de pronto tenga algunos baches, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, eso es como tal la fuerza de rozamiento, ¿sí? Es algo que se oponga, algo que opone resistencia sobre esa masa que está en movimiento. Ojo, eso sí tiene que estar en movimiento. ¿Quién va a decir algo? Viviana. No, me quitó la palabra. Pues lo que iba Ah, ok. Bien. ¿Qué más investigaron sobre esa fuerza de rozamiento? lo mismo Yo empecé, yo la termino. Ok. Ah, qué pena. Vea, que se genera debido a las imperfecciones que en mayor parte son microscópicas entre las superficies en contacto. Bien. Viviana. Ya. Estoy viendo, profe, es que yo escribo mucho. Ok. Profe. Daniel. Yo busqué los tipos, pues 2 tipos encontré, pero no sé si usted Yo ya también dibujó los 2. Yo encontré que existen 2 tipos, que está la fricción o la de rozamiento estática y la de fricción dinámica, que la primera es la resistencia que se debe superar para poner en movimiento un cuerpo con respecto a otro que se encuentra en contacto.
Ajá. Y la segunda, que es la dinámica, es la resistencia, que es la resistencia de magnitud considerada constante, que supone el movimiento, pero una vez que este ya comenzó. Bien. Vivi. Profe, no. Ya digo los tipos. Ok. Bien. Pero bien, sí, es cierto, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que a veces, digamos, no es tan interesante hablar un poco de la fricción porque eso vuelve un poco em, complejas digamos, las ecuaciones que se van formando, ¿sí? Estamos viendo la fricción, pues precisamente porque existe en el medio y siempre va a existir, ¿sí? Algo que genere como esa oposición al movimiento de un objeto, de una masa, ¿sí? Pero vamos a ver que casi siempre o casi en todo momento en la parte teórica de la física se desprecia también la fricción, ¿sí? Precisamente como para evitar, digamos, ese tipo de cosas. Además, esas oposiciones casi siempre, como son, o digamos, como son tan pequeñas, entonces por eso es que no se tienen en cuenta, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta de que todo momento existe fricción, ¿sí? Es más, cuando yo voy en movimiento, hay algo que genera oposición en mí, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo voy caminando, ¿qué genera o qué puede generar oposición en mí? Es algo muy conocido. Bueno, eso puede pasar. Pero supongamos que estoy en un camino ideal donde no hay gente. Estoy caminando. ¿Qué puede hacer oposición sobre mi movimiento? El camino. Una piedra que se le atraviesa en el camino. Una piedra que se trae en el camino. Su material, su... Bien, pero pues digamos que también hay algo en el ambiente que puede... El viento. La novia. El viento, viento. no lo vamos a llamar el viento, llamémoslo el aire, ¿sí? Porque El pues no siempre, digamos, hay ese viento tan fuerte, ¿cierto? Pero llamémoslo el aire, simplemente con yo estar caminando, el aire está generando posición en mí. Cuando no hay tanto viento, ¿cierto? Pues obviamente, digamos, esa oposición es muy pequeña, ¿sí? Cuando hay viento, pues a veces sí uno tiene que hacer un esfuercito extra, ¿cierto? Pero como les digo, esa oposición que genera el aire es muy pequeña y entonces por eso como tal la despreciamos, ¿listo? Bien. Existen pues también fricciones por viscosidad, ¿sí? Profe, Señora, ¿será que puede mirar el chat por? ay, no he visto el chat. Sí, existen estos tipos de fricción también, ¿sí? Es decir, deslizamiento es cuando simplemente el objeto está en movimiento y algo se le opone, ¿sí? Entonces, algo se le opone, pero en este caso no vamos a hablar del aire, sino que vamos a hablar de la superficie en la que se encuentra, ¿sí? No, que también se llama deslizamiento, ¿sí? Digamos que lo pudieron haber encontrado con otro nombre, ¿sí? Yo la llamé deslizamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque casi siempre se muestra la masa en una superficie, digamos, que esté, pues, digamos, en diagonal para poder que la masa se encuentre en movimiento, ¿cierto? Y esta superficie, vamos a hablar de que esto sea la superficie, esta superficie tiene como tal ciertas características que hacen que de pronto la masa eh, tenga una oposición, digamos, en la fuerza o en la velocidad como tal. ¿Listo? Cuando hablamos de rodadura, es cuando hay movimiento, pero digamos en giro, ¿sí? Es decir, se presenta cuando un cuerpo gira sobre otro. ¿Sí? En ese caso también como tal hay digamos,
una fuerza de fricción, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de dos piñones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando dos piñones están en movimiento? Pues en ese caso podemos visualizar, por ejemplo, que uno gira en modo contrario al otro para poder que haya, digamos, como ese movimiento, ¿sí? Y entre ellos, pues obviamente va a haber una fricción para poder que genere como tal el movimiento el uno sobre el otro. Y eso es lo que llamamos la fricción por rodadura, ¿sí? Y por último hay una fricción por viscosidad, ¿sí? Que es cuando ese objeto o esa masa se encuentra en un medio viscoso, ¿bien? Por ejemplo, en este caso, si hablamos de la resistencia del viento sobre nosotros, sobre un cuerpo en movimiento, ¿sí? Sobre un ciclista, sobre una persona que está trotando, no sé, ¿sí? En ese caso, el aire como tal no funciona, pues el aire funciona como un medio viscoso, o sea, el aire como tal es un gas, ¿sí? Entonces, por eso lo llaman por viscosidad. Pero había algo que también quería que vieran de la fricción, ¿sí? Y es que la fricción genera un coeficiente, ¿bien? Entonces, la fricción, que lo vamos a llamar con la letra F minúscula, ¿sí? Recordemos que la fuerza es una F mayúscula, ¿listo? F minúscula sub R, ¿sí? O sea, una fuerza de resistencia es igual a un coeficiente, perdón, que lo vamos a llamar mu, señora, Esa fórmula yo la hice. ¿sí? ¿Es mu por qué? Por N. Por N, es decir, por la fuerza normal, ¿sí? Donde ese mu es el coeficiente como tal de rozamiento, ¿sí? Y N es la fuerza normal, ¿sí? ¿Y cuánto vale ese mu? Los corché. Pues ese mu tiene un valor depende de la naturaleza del material, ¿listo? Es decir, depende de qué está hecho, por ejemplo, la superficie, o depende, pues, por ejemplo, del aire, ¿cierto? El aire tiene como tal un coeficiente de fricción, ¿bien? Entonces, depende de la naturaleza del material, ¿sí? Eso hay una tablita, pues, como tal. Pero como no vamos a trabajar en estos momentos con fricción, pues, digamos que no nos va a interesar. Pero, pues, esto sí es interesante que lo sepa, ¿sí? Bien. Claro para todos. Entonces, va a depender ese valor de ese coeficiente, como es una constante, digamos, esa constante ya está definida, ¿cierto? Pero va a depender de la naturaleza del material. ¿Listo? Bien, pasemos a la fuerza elástica. ¿Qué me pueden decir de la fuerza Yo, elástica? profe. Yo. Tamayo y Steven. Bueno, la fuerza elástica es la ejercida por objetos tales como resortes que tienen una posición normal, fuera de la cual almacenan energía potencial y ejercen fuerza. Se calcula como F igual a menos K triángulo X. El triángulo X es el desplazamiento desde la posición normal. La K es el constante de elasticidad del resorte. La F es la fuerza elástica. Ya. Listo. Steven. Daniel. Otro vez. Sí. Es la fuerza que un objeto ejerce para resistir a un cambio en su forma. Se manifiesta en un objeto que tiende a recuperar su forma cuando está bajo la acción de una fuerza de deformación. También a esta se le llama fuerza restauradora, porque se opone a la deformación para retornar los objetos a su posición de equilibrio. Gracias, Daniel. Bien. Listo, muy bien. Pues efectivamente, esa fuerza elástica trabaja sobre un sistema que se llama sistema masa-resorte, ¿sí? Es decir, hay una masa o existe una masa
y existe como tal, debe de existir como tal algo que genere esa fuerza, pero genere como tal que vuelva al punto inicial en algún momento, ¿sí? Que en este caso vamos a trabajar con resortes, ¿sí? Ahora, Tamayo nos nombraba una fórmula que decía que esa fuerza era igual a menos K por delta X. Vamos a ver qué es cada uno. ¿Cómo se llama esa ley? Yo sé, Viviana. Hawk, que yo no sé cómo pronuncia esa cosa. Ley de Hooke. Muy bien. Este señor Hooke demostró que esta fórmula era la que ejercía como tal un resorte sobre una masa. Bien. Entonces, ojo, esas masas o ese resorte puede estar de manera horizontal, de manera vertical, tienen el mismo funcionamiento, ¿sí? Yo aquí pues lo dibujé como de manera horizontal, ¿sí? Bien. Ahora, ¿quién es K? Esa K como tal es lo que se llama constante de proporcionalidad, ¿sí? Y esa constante tiene un valor. Que está dado según el tipo de resorte que tengamos, ¿sí? Depende del grosor del resorte, depende de muchas cosas, ¿sí? Igual más adelante vamos a hacer ejemplos o ejercicios sobre eso, ¿listo? Entonces esta constante también va a depender, es del tipo de resorte, ¿listo? Y tenemos delta X. ¿Qué es delta X? Ah, pues delta X es el cambio como tal de, digamos, de distancia del resorte. ¿Por qué? Porque es que inicialmente voy a suponer que yo tengo un resorte de esta manera y aquí está la masa. ¿Qué pasa si yo ese resorte, si yo esa masa la muevo hacia la derecha? Pues lo que va a pasar es que el resorte se va a elongar, es decir, se va a alargar un poco. Y entonces la masa también va a tener un movimiento. ¿Bien? Es decir, de aquí a acá hay una distancia que la voy a llamar X sub 0. ¿Sí? Y de aquí a acá hay otra distancia diferente que la voy a llamar X final. ¿Sí? Este X sub 0 ustedes lo pueden llamar X sub 0 o X sub I, es decir, la distancia inicial o la distancia 0. ¿Sí? Y esa delta X entonces va a ser como esa diferencia entre la distancia final menos la distancia inicial. ¿Listo? Y de esa manera, como tal, es que se verifica la fuerza ejercida del resorte sobre esa masa. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. No, Perfecto. No, señor. Por otro lado, No, quiero que profe. tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, recordemos que ese delta X sería la distancia, digamos, de aquí hasta aquí, es decir, hasta o sea, este pedacito, ¿sí? Cuando yo hago esa resta de la distancia final menos la distancia inicial, yo obtengo esta distancia, este pedacito, que se movió la masa. ¿Bien? Ahora, tengamos en cuenta que como estamos hablando de vectores, ¿sí? Cuando yo tengo un vector, digamos, de manera vertical o de manera horizontal, no voy a tener problema porque, pues, digamos que de esa manera ya obtengo, digamos, el valor como tal de esa fuerza o de ese vector, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Voy a suponer nuevamente la masa diagonal. Yo borro esto acá. Voy a suponer nuevamente la masa de manera así diagonal, ¿sí? ¿Cómo sería el diagrama del peso de esa masa? Entonces, tengo que tener en cuenta de que el diagrama del peso de esa masa no va a ser hacia acá, ¿sí?
Hay que tener en cuenta de que el diagrama del peso de esa masa es de esta manera, ¿bien? Pero debemos de tener en cuenta de que el plano cartesiano yo no lo voy a dibujar, digamos, yo tengo que dibujarlo es con respecto a la masa, ¿sí? Si yo tengo el plano cartesiano con respecto a la masa, entonces miren que ese vector no me queda ni horizontal ni vertical. Entonces yo lo que tengo que hacer es descomponerlo, ¿sí? Tanto en una coordenada en X, ¿sí? Como en una coordenada en Y. Esto se salió. Perdón.